Hola, mi nombre es José Juan Morsori y soy estudiante de doctorado en la Universidad de Queensland, Australia. Hoy hablaré de estudios en comunicación científica en genética y de por qué la opinión pública no es solo una cuestión de conocimiento. Esta charla abordará el rol que la divulgación científica tiene en la respuesta de la comunidad a la investigación que se desarrolla en genética del comportamiento. También presentaré parte de los resultados de las encuestas que hemos llevado a cabo con participantes en Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Hablaré de qué es el razonamiento motivado y su papel en divulgación científica, y hablaré de cómo utilizar programas de análisis de texto cuantitativo para evaluar la manera en que los medios de comunicación presentan la investigación en genética de Internet. Como presentaba Lucía en la charla anterior, los avances en genética del comportamiento han permitido el desarrollo de perfiles de riesgo genético para multitud de rasgos y trastornos. Pese a la limitada validez predictiva, el público ya puede acceder a este tipo de información sin la intervención de un especialista o un profesional sanitario. Este es el caso de la información genética que se puede conseguir cuando hacemos uso de servicios de genética personal como 23andMe, que además de ofrecer informes sobre nuestra genealogía, también nos proporciona una copia de nuestros resultados de análisis de genoma completo. Estos ficheros contienen nuestra información genética y pueden usarse para obtener perfiles de riesgo genético a través de otros servicios web, muchos de ellos gratuitos. Esto implica que cualquier miembro del público podría acceder a esta información por su cuenta y podría dar lugar a dudas y preocupaciones asociadas con la posibilidad de desarrollar trastornos de salud mental. Esto puede ser especialmente problemático en casos en los que un precedente muy alto está significativamente asociado con mayor riesgo de recibir un diagnóstico. Sin embargo, por parte de la comunidad científica, se está de acuerdo en que este tipo de tecnología no puede aplicarse hasta que se demuestre claramente no solo su utilidad clínica, sino su aprobación por parte de la comunidad. Es imprescindible que se realicen más estudios que examinen la opinión pública hacia este tipo de tecnología, las posibles consecuencias ecológicas y sociales de este tipo de información, así como asegurarse de que existe un nivel de alfabetización genética suficiente para evitar interpretaciones determinísticas y erróneas de los perfiles de riesgo genético. Con esto en mente, en esta primera parte de la charla presentaré algunos de los resultados de las encuestas que hemos llevado a cabo en Australia, preguntando a miembros de la población general sobre sus conocimientos en genética, sus actitudes hacia el uso de test genéticos, así como algunas de las creencias más comunes sobre la influencia de factores genéticos en salud mental. Estas encuestas se realizaron principalmente en Australia, donde los encuestados provienen de familias que han participado previamente en estudios genéticos en el Centro de Investigación Médica de Queensland. Un tercio de la muestra proviene de población general reclutada a través de servicios web en Estados Unidos y Reino Unido. Los resultados muestran que ciertos conceptos básicos de genética contemporánea, como poligénico, resultan muy poco familiares incluso entre participantes de estudios genéticos, mientras variante genética resulta más familiar. Por otra parte, la mayoría de participantes responden correctamente a ítems que evalúan el significado de poligenia, pleiotropía y susceptibilidad genética. En cuanto a la etiología percibida de trastorno mental, la mayoría de participantes estima que la influencia relativa de factores genéticos y ambientales en depresión es de 50-50, ligeramente superior a las estimaciones provenientes de los metaanálisis de estudios de gemelos, aunque como se muestra en los histogramas, hay gran variabilidad en la respuesta. Estos resultados son similares a los que encontramos en esquizofrenia, pese a que en este caso las estimaciones de la influencia de factores genéticos en el diagnóstico del trastorno provenientes de los metaanálisis en estudios de gemelos, son del 80%, indicando también que existe una gran variabilidad en las teorías que el público tiene sobre el desarrollo del trastorno. Como mencionaba antes, también estamos interesados en saber la opinión pública respecto al uso de test genéticos en salud mental, así como en evaluar posibles conflictos personales y sociales asociados con recibir perfiles de riesgo genético. En nuestra encuesta preguntamos sobre preocupaciones asociadas con tener hijos, elegir pareja, afrontamiento de recibir un perfil de riesgo genético alto, además de la utilidad percibida de test genéticos en relación a tres diagnósticos: la dependencia del alcohol, depresión y esquizofrenia. En esta diapositiva, lo que voy a mostrar es el porcentaje de encuestados que están de acuerdo o no con cada una de las preguntas que aparecían en la diapositiva anterior, en función de la etiología percibida del trastorno. Esto es, para cada trastorno, las respuestas están agrupadas en 5 grupos, donde la columna en el extremo izquierdo incluye todos los participantes que estiman que apenas hay influencia genética en el trastorno, y en la columna en el extremo derecho aglutina a los participantes que piensan que son los factores genéticos principalmente los que explican el desarrollo del trastorno. Por ejemplo, en el caso de depresión, un 43,2% de participantes expresan estar preocupados por poder afrontar recibir un perfil de alto riesgo genético para depresión, cuando creen que depresión es principalmente la consecuencia de factores genéticos. Mientras que un 26,4%
expresan preocupación cuando creen que apenas influencia genética en el desarrollo del trastorno. Este porcentaje es de 22,4 cuando nos concentramos en el grupo de participantes que estiman la influencia de factores genéticos de manera más similar o cercana a las estimaciones que provienen de los estudios científicos, indicado por la estrella amarilla. La siguiente diapositiva muestra que existe un porcentaje significativo de participantes con preocupaciones graves asociadas con recibir un perfil de riesgo genético. Por ejemplo, alrededor de un 20% de participantes no querrían tener hijos si descubrieran que tienen una fuerte predisposición genética para depresión, y un 40% no querría tenerlo si la predisposición genética fuera para esquizofrenia. También alarmante es el porcentaje de participantes que no elegirían una pareja que tuviera una fuerte predisposición genética para cualquiera de estos tres diagnósticos, lo que nos da una idea previa del rico potencial de esta información para ser usada de manera discriminatoria. En la última pregunta, vemos que la mayoría de los participantes creen que disponer de esta información sería de utilidad como padre, lo que nos habla de la utilidad percibida de estos test en la población general. Como parte de la encuesta, también preguntamos a los participantes sobre sus creencias respecto al papel que los genes tienen en definir la identidad de una persona. En las tres muestras, vemos que alrededor de un 50% de los participantes están de acuerdo, primero, con que existen tipos de personas, y segundo, que estos tipos de personas dependen enormemente de la herencia genética y que la ciencia sería capaz de identificarlo. Este tipo de creencia está significativamente asociado con mayor prevalencia de estereotipos y prejuicios hacia diferentes grupos sociales, y se considera una creencia errónea y potencialmente perniciosa. Finalmente, uno de los objetivos de esta encuesta era analizar cómo diferentes factores psicosociales, así como mejores conocimientos de genética, influyen en la opinión del público hacia los test genéticos. Encontramos, efectivamente, que mejores conocimientos de genética tienen efectos positivos, reduciendo la ansiedad de los participantes hacia la aplicación de estas tecnologías. Sin embargo, encontramos que otras variables explican un porcentaje similar de la varianza. Esto es compatible con la hipótesis de que la opinión pública en genética es el producto de razonamiento motivado. En resumen, tradicionalmente la opinión pública respecto a temas científicos se consideraba el producto directo de su nivel de alfabetización científica. Una consecuencia de esto es que cuando existe un conflicto entre la comunidad científica y el público, se entendía que se debía a ignorancia o un déficit de conocimiento. Estudios en divulgación científica en los ámbitos de cambio climático y movimientos antivacunas han demostrado que la falta de alfabetización científica no es necesariamente la causa de oposición o malinterpretaciones de desarrollos tecnológicos, sino que la manera en que el público entiende la ciencia está completamente ligada a sus propias experiencias personales, sus valores éticos y sus otros principios personales. Y en muchos casos el público acepta o rechaza evidencia científica en función de si se acomoda o no a sus ideas preconcebidas sobre el tema. En el caso de genética, nuestros estudios muestran, de hecho, que la tolerancia a la ambigüedad es el mejor predictor de las actitudes hacia el test genético. También hay una clara influencia de la historia familiar de trastornos mentales en cómo percibimos y nos relacionamos con la investigación genética. Finalmente, constructos aparentemente desconectados, como nuestros valores políticos y sociales, están asociados con la manera en que entendemos la influencia de factores genéticos en el comportamiento. Para terminar, de manera muy breve voy a hablar de los resultados de nuestro análisis de cobertura mediática de investigaciones genéticas. Los medios de comunicación, especialmente Internet, se han convertido en la fuente principal de información sobre ciencia para la mayoría de la población. Esto significa que pueden ser utilizados para educar al público fuera de contextos educativos formales. En el pasado, se ha prestado mucha atención a cómo los medios de comunicación hablan de investigación genética, dado que frecuentemente los artículos sobre el descubrimiento de genética tendían a exagerar los resultados y promover interpretaciones determinísticas de los resultados. Evaluar esto en la actualidad se ha convertido en un reto, dada la enorme cantidad de artículos que se publican cada año en Internet. Esto podría solventarse utilizando análisis cuantitativo de texto con la ayuda de programas de ordenador. En nuestro estudio, identificamos todos los artículos científicos que han sido publicados utilizando la tecnología de análisis de genoma completo, haciendo uso de la base de datos de GWAS Catalog. Después, establecimos una colaboración con la web Almetric para acceder a su base de datos. Almetric rastrea miles de periódicos online y blogs de todo el mundo en busca de citas a artículos de investigación. De esta manera encontramos los enlaces a los artículos online que mencionaban los análisis de genoma completo. Una vez localizados los artículos, se puede extraer el texto e introducir en una base de datos digital que permitirá el análisis de frases y palabras. En total,
Analizamos más de 5.000 páginas web que mencionaban alrededor de 3.500 artículos de investigación empleando el análisis de genoma completo. Este análisis nos permitió estimar la complejidad del lenguaje usado en los artículos. Encontramos que más del 90% de los artículos requiere un nivel de habilidad lectora equivalente a una persona con un título universitario y posgrado, lo que significa que la mayoría de la población probablemente no puede entender en su totalidad los artículos que hablan de descubrimientos en genética. También es importante la manera en que se habla de genética, siendo dos de las principales interpretaciones la determinista y la relativista. Este concepto es clave a la hora de asegurarnos que la comunidad entiende la interacción entre genes y ambiente y a la hora de reducir las consecuencias negativas de la investigación genética de la conducta. Gracias a este tipo de análisis, encontramos que, de hecho, el enfoque relativista, donde se habla de genes como un factor de riesgo más, era el más frecuente. Esto es algo positivo, que indica que la manera en que se habla de genética online a día de hoy es más realista que en el pasado. En conclusión, dado el ritmo al que se está desarrollando y diseñando el uso de test genéticos personalizados y las preocupaciones y dudas que existen en la comunidad, queda claro que debemos aumentar nuestros esfuerzos en materia de comunicación en todos los campos. Muchas gracias por atender esta charla y espero que la hayan encontrado interesante. Un saludo.